Mm. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con la serie de sermones en el libro de Santiago y justamente hoy vamos a hablar sobre lo que significa el pecado del favoritismo. Vamos a estar compartiendo en el libro de Santiago, en el capítulo 2 del versículo 1 al 13. Pero primero quería hablar un poquito sobre el contexto, ¿no? Ustedes, como bien saben, el autor de este libro, de esta carta, de esta epístola, es Santiago, ¿no? ¿Y quiénes son los destinatarios, mis hermanos? Después de que Pedro se fue de Jerusalén, Jacobo, Santiago, mis hermanos, se hace cargo de toda la iglesia que se encuentra en Jerusalén, ¿no? Él realiza el cuidado pastoral, la supervisión de todos los cristianos dispersos fuera y dentro de Judea. Esta carta está dirigida especialmente a todos los que están en la dispersión, así lo dice el versículo 1 del capítulo 1, ¿no? Y mis hermanos, también esta iglesia está compuesta por judíos mesiánicos y también por cristianos, ¿no? Pero para entender tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en ese tiempo. En ese tiempo, cuando Santiago se hace cargo de la iglesia, ¿no? Presenta muchas dificultades. Entre esas podemos nombrar la hambruna, la persecución y el rechazo. A raíz de esta hambruna, muchos hermanos se volvieron pobres, ¿no? Perdieron muchas cosas. También a continuación de eso hubo mucha persecución. Después de la muerte de Esteban, los judíos mesiánicos estaban siendo perseguidos por sus hermanos judíos, ¿no? Estos, al ver esta persecución, algunos huyeron a Fenicia, a Chipre, incluso a Antioquía. Pero también existía un rechazo, ¿no? Como estos hermanos estaban muy apasionados en llevar el mensaje, estos predicaban y eran rechazados por los mismos judíos y también por los gentiles. Los gentiles a esto los veían como otra secta judía, eh, que les veían que rechazaban los templos idólatras y las fiestas idólatras también, ¿no? A raíz de todos estos acontecimientos, mis hermanos, eh, existe un gran desánimo, falta de confianza y la disminución de la fidelidad hacia Dios. Y creo que esta es una dificultad por la que todos podemos estar pasando, ¿no? Cuando empiezan los problemas, mis hermanos, existe ese desánimo, esa falta de confianza en Dios. Y el contexto, mis hermanos, no es nada extraño a la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero el motivo de esa carta es justamente para animarlos a crecer en esta difícil temporada. Y lo hace mediante esta carta. La carta tiene un legado de sabiduría, está dirigido a todos los seguidores de Jesús, ¿no? Pero también esta carta está influenciada por dos grandes por dos grandes fuentes. La primera es las enseñanzas que recibió de Jesús, especialmente en el Sermón del Monte. Y el segundo usa el libro de Proverbios, especialmente el capítulo 1 al 9. En toda su estructura vamos a poder ver justamente la intervención de estas dos fuentes, ¿no? Ya entrando en el pasaje, mis hermanos, vamos a leer lo que dice el versículo 1 al 4, ¿no? Vamos a empezar, pero primeramente mencionando, mis hermanos, que muchas veces cuando existen muchas dificultades, falta fidelidad, ¿no? Ya empezamos a confiar en nosotros mismos, ya empezamos a confiar en nuestras riquezas y a la fe a la cual en ese momento Santiago nos está llamando es a perseverar, no a continuar, a que esa fe esté continuamente. Y esa fe continua se representa justamente en la fe que exige la imparcialidad, ¿no? Así lo dice el versículo 1 al 4, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado.
No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Y la primera palabra que tenemos que analizar, mis hermanos, es vuestra fe, ¿no? Esta palabra vuestra fe viene del griego, de la palabra hecho, que es un imperativo, ¿no? Que denota la acción continua y necesaria, aplicando al hecho de tener una continua fe en el Señor Jesús. En otras palabras, está diciendo, miren, ustedes están afirmando, o cómo pueden ustedes afirmar que tienen esa fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si hacen acepción de personas. Después de hacerles un saludo, él empieza a darles una exhortación muy enfática, diciéndoles, si ustedes realmente creen que tienen esa fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿cómo es que ustedes pueden hacer acepción de personas? Y aquí, después en el versículo 2 maneja un contraste entre un hombre rico y un hombre pobre. No dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con ropa hermosa, espléndida, brillosa, y después entra un hombre andrajoso por ahí con olor, ¿no? Entonces ustedes lo primero que hacen y la primera reacción que tienen es que ustedes miran con agrado, ¿no? Miramos, le mostramos con respeto, le mostramos cortesía, amabilidad, consideración, atención hacia esa persona. Pero terminando este versículo, nos hace una pregunta muy importante, Santiago. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mediante esta pregunta, que es una pregunta retórica, ¿no? Mediante esta pregunta nos dice algo muy importante, ¿no? Nos llama la atención, nos dice cómo ustedes dicen que tienen esa fe, pero sus actos demuestran. Nuestra justicia, mis hermanos, muchas veces es cegada por las apariencias exteriores, por esa apariencia exterior que solo los hombres podemos ver y percibir, pero Dios creo que nos ve lo interior. Y lo que ahora en esta iglesia está pasando es que ven lo exterior de estas personas. Nuestra justicia debería ser muy parecida a la figura o símbolo de la justicia que consiste en una mujer, en una balanza, en una mano donde lleva una espada y en la otra tiene una, una balanza, ¿no? Y sus ojos están ahí vendados, ¿no? Entonces, esa clase de justicia nos muestra, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer sin ver las apariencias, una justicia a ciegas, por así decirlo, ¿no? Porque, mis hermanos, el favoritismo nubla mi visión de hacer una verdadera o de hacer verdadera justicia. Y el punto 2, mis hermanos, también nos habla de esa fe continua, pero esta vez nos dice que esa fe evita las afrentas. Dice, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales o no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Aquí Santiago, después de volverlos a llamar hermanos míos y después les dice amados, les dice oigan, escuchen, presten atención, presten mucha atención de una vez a lo que quiero decirles, ¿no? Y él les está diciendo, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido, pero nosotros, mis hermanos, por ejemplo, en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 28, dice algo muy importante. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Mis hermanos, Dios ha escogido lo vil, lo débil, lo pobre de este mundo, a lo pobre, a los ojos del mundo, para glorificarse. Ser, hermanos, pobre no significa algo de migrante, ¿no? Sino que un pobre, mis hermanos, busca más de Dios. Nuestra pobreza nos hace buscar más de Dios. Mientras que los ricos muchas veces siempre se confían en sus riquezas,
en su poder, en sus influencias. Y esa elección, mis hermanos, que Dios es directamente a esas personas pobres, ¿no? Y lo que también aquí Santiago nos dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, les habéis llevado, esos hombres les han llevado a los tribunales. Y un enfrentamiento contra esas personas es un ataque directo contra nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, mis hermanos cristianos que han sido llevados a un juzgado y han salido culpables, ¿no? Además, gente siempre a este comentario dice, miren, después dicen que son cristianos. Y muchas veces nosotros a esas personas les damos la razón. Y en ese momento nosotros nos volvemos cómplices en blasfemar el buen nombre que ha sido invocado sobre nosotros. El favoritismo, mis hermanos, nos lleva a blasfemar el nombre de nuestro Señor. También esa fe continua nos habla de que esta fe cumple la ley real. Del 8 al 11 dice lo siguiente, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometemos adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. La palabra ley, mis hermanos, aparece del versículo 8 al 11 cuatro veces. Esto nos está marcando la importancia que merece esta palabra, ¿no? Cuando las escrituras hablan de ley, especialmente se están refiriendo a los primeros 5 libros de Antiguo Testamento, la Torá, ¿no? Ahora, por ahí alguno de nosotros estamos haciendo otra pregunta, ¿por qué el hermano está hablando sobre el pecado del favoritismo si en la ley, si en los 10 mandamientos no existe o no dice que el favoritismo es pecado? ¿Dónde dice? Cualquiera me diría, ¿dónde dice? ¿No? Y también otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿de qué ley de la libertad real está hablando este nuestro hermano? Pero Santiago se les adelanta, ¿no? Antes de que vengan a preguntarme esto, dice lo siguiente, si en verdad cumplen la ley real, dice conforme a la escritura, conforme al resumen que Jesús había dado de la ley, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amar al prójimo implica no tener favoritismo, no ser discriminador, no gritarle, no enojarnos, no hacerle a un lado, no ignorarle. Eso es lo que nos está diciendo la ley real, ¿no? Y esto lo vamos a entender, por ejemplo, muy bien con este ejemplo. Por ejemplo, la teoría del relativismo dice lo siguiente, ellos rechazan las verdades absolutas y dicen que la verdad se expresa y depende de las circunstancias. Por ejemplo, toman enseñanza de Moisés en Deuteronomio 24, 1 al 4 y Mateo 19, del 1 al 9, donde habla del divorcio. Y amplifican las razones para el divorcio, para incluir otras razones que no son bíblicas. Argumentan diciendo lo siguiente, que si Cristo estuviera presente en el día de hoy, cuando la situación social de la mujer da mucha más libertad que en su propio día, entonces seguramente Jesús daría más bases para el divorcio. Pero nosotros conocemos la palabra de Dios, si existe el divorcio solamente por adulterio o por abandono, ¿no? Esas son por las cuales uno puede separarse. Pero a través del relativismo, esta teoría del relativismo dice, no, las circunstancias ya cambiaron, ya no son los mismos tiempos. Y si Jesús estuviera en este momento aquí, daría muchas razones para el divorcio. Y el divorcio, mis hermanos, en este último tiempo, por ejemplo, se divorcian por cualquier motivo, sea cual que sea el motivo, se separan, ¿no? También dice mi hermano, versículo 9, pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecados y quedan convictos de la ley como transgresores. Si la ley
real. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que toda la ley, todo el ser, eh, mostrar favoritismo, discriminación, está todo en ese mandamiento. Y si nosotros faltamos a uno de esos mandamientos, a algo de ese mandamiento, mis hermanos, nosotros nos volvemos transgresores. Y el versículo 10 y 11 nos dice lo siguiente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Si nosotros no matamos, no somos codiciosos, pero mostramos favoritismo, nos volvemos culpables de todo. Porque el que dijo, dice, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si no mato, no codicio, pero sí hago ascensión de personas, sí muestro favoritismo, sí discrimino, ya me hago transgresor de toda la ley. Entonces, demostrar mi amor a mi prójimo significa obedecer la ley de Dios. La fe, mis hermanos, también manifiesta misericordia. Y Santiago, en su carta, nos da enseñanzas muy cortas, muy simples y fáciles de recordar. El versículo 12 y 13 dice lo siguiente, así hablad y así haced. O lo que sería traducido de otra forma, hablas así y así debes actuar, ¿no? Y es sencillo acordarse, yo creo que esto también lo vamos a acordar todo en esta semana. Si hablo, tengo que hacerlo. Dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley. ¿Por cuál ley? Por la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley de la libertad? Nos dice justamente los versículos anteriores. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley por la que nosotros vamos a ser juzgados. Y el versículo 13, mis hermanos, dice algo muy importante. Porque juicio, dice, sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto vamos a entenderlo mejor con la historia de Rahab. Rahab era una prostituta que estaba viviendo en Jericó. Ella ya conocía el juicio de Dios. Sabía que los israelitas iban a entrar, iban a destrozar todo y a matar todo y a aniquilar absolutamente a todo el pueblo. Pero Rahab recibe a sus hermanos israelitas en su casa, después de haber entrado a la ciudad, los recibe. Y antes de irse a estos israelitas les dice lo siguiente, por favor, no nos maten. Que cuando ustedes entren, no nos maten a mí ni a mi familia. Entonces ellos salen de la ciudad y cuando vuelven a atacar todo el pueblo de Israel y tenían que aniquilar, ¿qué es lo que pasa? Conservan la vida de Rahab y de toda su familia. Por eso nos dicen mis hermanos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio de Dios. Rahab mostró misericordia y triunfó sobre el juicio de Dios de destruir todo, absolutamente todo el pueblo de Jericó. Así que mis hermanos, emprendemos cuatro cosas muy importantes en esta noche. Lo primero, que el favoritismo nubla mi visión de hacer verdadera justicia. El favoritismo me lleva a blasfemar el nombre de nuestro Señor, nuestro Señor. Lo tercero, demostrar mi amor a mi prójimo significa obedecer la ley del amor, la ley de la libertad, la ley, la ley real. Mi deber es imitar la misericordia de Dios, para que cuando éste reciba esa misma misericordia, yo también lo reciba. Todo Todo, mis hermanos, todo esto se puede cumplir si tenemos una fe continua, no una fe que se apaga cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, sino que esa fe continua va a ser demostrado cuando yo no haga acepción de personas, no tenga favoritismo, ame, obedezca la ley de Dios, también que yo pueda imitar la misericordia de Dios. La ley del amor nos muestra nuestra incapacidad de poder vivir una vida sin fe.
No puedo confiar en mi riqueza o sabiduría para poder vivir conforme a la palabra de Dios. Si usted ha reconocido esta verdad, quiero invitar a recibir al Señor Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador personal, confesando sus pecados y mostrando arrepentimiento y pidiendo a Dios perdón. Dios proveyó el perdón de pecados a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Le invito a que haga esta oración conmigo. Señor mi Dios, te doy gracias por hacerme dar cuenta que necesito de esa fe que procede de ti, mi Dios. Que esa fe va a ser necesaria para que yo pueda andar, continuar este camino que empecé. Señor, sé que va a haber dificultades en mi vida, problemas en mi vida. Va a haber muchas situaciones de las cuales voy a empezar a dudar de ti y quiero que tú, mi Dios, nos puedas sostener. También, mi Dios, te pido por esa persona que no te conoce, que en este momento está abriendo su corazón, que tú, Señor, le puedas escribir su nombre en el libro de la vida, mi amado Dios. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por recibir a este hombre en tus manos, porque sé que lo está haciendo con todo el arrepentimiento y te está pidiendo perdón por todo lo que ha cometido, mi amado Dios. Y está poniendo su confianza y su fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que murió, que fue sepultado y que resucitó. Gracias, mi Dios, en el bendito nombre de tu Jesús. Amén. De la gloria, Dios, dueño de nuestras vidas, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, tu dirección, Padre Santo, porque ¿qué nos quieres hablar en esta noche, Señor? ¿Qué nos quieres decir, Señor? Padre eterno, tú eres lo único a quien debemos acudir. No hay otra persona, Dios, acá en este mundo. Por eso, Señor, en esta noche estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor, por tu misericordia que tú, Señor, nos tienes a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te oramos, Señor, muy agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, en esta noche, bueno, el tema que vamos a estudiar es la tentación y el origen del pecado. Bueno, Santiago, capítulo 1, versos 12 a 18. Sí, queridos hermanos y hermanas, todos enfrentamos la tentación en nuestra vida diaria. Es una realidad que no podemos evitar, pero si podemos aprender a resistir. Santiago, en su carta, nos da una guía y clara sobre cómo entender el proceso de la tentación y cómo podemos salir como hermanos y cristianos victoriosos. El tema de hoy es cómo la tentación tiene un origen, cómo reconocer su fuente y cómo con la ayuda de Dios podemos ganar la batalla contra él. Contexto: Santiago escribe a los cristianos dispersos para exhortarlos a mantener su fe firme y cómo cubrir la tentación que viene con las pruebas de la vida. El autor de este libro, hermanos, es Santiago, sí, siervo del Dios y del Señor Jesucristo. Este Santiago es reconocido como el hermano de Jesús, también conocido como Santiago
justo, el líder de la iglesia en Jerusalén. La fecha, hermanos, el libro de Santiago fue escrito alrededor del año 45 a 50 después de Cristo. El contenido, hermanos, hermanas, el libro de Santiago es una carta práctica y pastoral que aborda temas como la fe y las obras, la sabiduría divina, la tentación, la paciencia en la tribulación. El propósito, el propósito principal de este libro, hermanos de Santiago, es exhortar a los creyentes y vivir de acuerdo con su fe cristiana de manera práctica y genuina, demostrando que en una fe viva que refleja en el comportamiento diario. Bueno, ¿a quién fue escrito este libro, hermanos? La carta es dirigida principalmente a los judíos cristianos dispersos por las regiones fuera de Jerusalén. Estos cristianos, en su mayoría de origen judíos, estaban enfrentando dificultades tanto externas como internas. Uno, bienaventurado el que resiste la tentación. Versos 12. El versículo clave, hermanos, en esta noche es: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La frase bienaventurado el varón que soporta la tentación, este versículo expresa que aquellos que superan las tentaciones con paciencia y perseverancia son bendecidos. La bienaventuranza, hermanos, implica una felicidad profunda y duradera que viene del Señor Jesucristo. A mí, hermanos, en griego, hermanos, la palabra clave es Macarios, que significa bienaventurado o feliz. Esta palabra implica, hermanos, una bendición o estado de felicidad que proviene de la gracia divina de Dios. Ejemplos. En el relato de Jesús y la tentación que encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se describe como Jesús fue tentado por el diablo en el desierto después de ser bautizado. Pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y en ese tiempo el diablo le ofreció 3 tentaciones. El diablo le dijo, el Satanás, como se le puede decir, el Satuco: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez le preguntó el diablo, la segunda pregunta que le hace el diablo: si eres hijo de Dios, échate debajo, le dijo. El diablo le pidió que demostrara su divinidad arrojándose desde el alto del templo, pero Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, hermanos, la tercera pregunta: finalmente el diablo ofreció a Jesús el dominio sobre todos los reinos y postreinos. Si postrado me adorares, Jesús le dijo: vete, Satanás, escrito está,
con una firmeza y afirmado, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. En esta noche, hermanos, hemos visto un ejemplo claro del Señor Jesucristo, que el diablo lo llevó al desierto. Y Jesucristo, hermanos, fue tentado 3 veces, pero Jesucristo venció a Satanás. Dijo, escrito está y escrito está. ¿De qué manera, hermanos, nosotros podemos vencer también, hermanos, al Satanás, al padre de mentiras, que todos los días está detrás de nosotros? Amén. Al resistir estas tentaciones, Jesús demuestra su fidelidad y obediencia a Dios. Tras a este episodio, el diablo se apartó y ángeles vinieron a ministrarle. Este relato subraya la victoria de Jesús sobre las tentaciones y su totalidad confianza en la voluntad de Dios. Punto segundo, la batalla contra la tentación. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por la mal, ni él tienta a nadie. La tentación, mis queridos hermanos y hermanas, no viene de Dios. Aquí se establece una distinción clara. Dios no es autor de la tentación. Mana, Janiwa, no. ¿Sabes quién es el autor de la tentación, hermanos? El autor de la tentación es el Satanás. La tentación es un problema humano, no divino, no es de Dios. La tentación viene del diablo, del Satanás, y Satanás es el padre de mentiras. La razón es que Dios no puede ser tentado por el mal. En griego, esta palabra es eisamomeos, que significa tentado o provocado. En griego, el texto enfatiza la separación entre la tentación y la voluntad de Dios, afirmando que no es el quien incita al mal, sino que la tentación surge de la naturaleza humana caída. El proceso de la tentación, el deseo personal, atracción hacia el mal. La tentación ocurre cuando uno surge y sus propios deseos, no cuando Dios actúa en contra de la voluntad humana. Versículo 15. Entonces la tentación, después que haya convencido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz a la muerte. Bueno, la palabra clave en griego, hamartía, que significa pecado, en errar, el blanco. El ciclo de la tentación. La tentación comienza con un deseo interno de una persona. Si es deseo, no se controla, lleva el pecado, que finalmente da como el resultado la muerte espiritual. El pecado es un proceso gradual
no sucede de inmediato, sino que es una cadena de eventos donde la tentación alimenta el deseo y este último conduce al pecado. En otras palabras, a la perdición. La muerte como consecuencia, la muerte espiritual es la separación de Dios. El pecado tiene consecuencias y la tentación que nos resiste lleva a la condenación. Tercer punto, la importancia de conocer la fuente a la tentación. Santiago 16:18. La palabra clave en griego, doron, que significa regalo o don. Advertencia contra el error. Santiago advierte a los creyentes para que no se engañe. Es crucial entender de dónde proviene la tentación para poder resistir. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta noche, la palabra del Señor nos afirma, nos enseña que el Santiago nos advierte, sí, el libro de Santiago nos advierte a nosotros, a los cristianos, para que no se engañen, sí, y podemos entender que la tentación proviene del diablo. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es la fuente de todo lo bueno. Aquí Santiago establece que Dios es la fuente de todo lo bueno y perfecto. Las bendiciones que recibimos son el resultado de su generosidad, no de la tentación. Contraste con la tentación. La tentación no proviene de Dios, quien no cambia ni es influenciado por el mal. Todo lo que Él da es bueno, mientras que la tentación surge del deseo y la naturaleza caída del ser humano. Vemos en Génesis, hermanos, sí, cómo fue engañado, sí, Adán y Eva. Entonces, hermanos, desde entonces la tentación siempre estuvo detrás de los cristianos y detrás de los hermanos. Versículo 18. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El origen del nuevo nacimiento espiritual. Los creyentes han nacido de nuevo a través de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:17. El texto que nos apoya en esta noche, hermanos, esto resalta el contraste entre la tentación que trae muerte y a la palabra de Dios que trae vida. Conclusión, reconocer la naturaleza de la tentación. La tentación no es de Dios, sino que se origina en nuestros propios deseos. Comprender este proceso es esencial para poder resistir. La batalla espiritual.
la lucha contra la tentación es constante. Todos los días, hermanos, batallamos contra la tentación. Los 365 días del año batallamos contra la tentación. Todos los días el Satanás está detrás de nosotros. Él nos espera como un león rugiente a quien devorar. Así que en esta noche, mis queridos hermanos, hemos podido estudiar el libro de Santiago, capítulo 1, versos 12 al 18. Muchas gracias por su atención, hermanos y hermanas. Quisiera orar en esta noche y terminamos orando. Amado Dios, Dios de la gloria, gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Hemos entendido, Señor, a batallar contra la tentación. En esta noche, Señor, soportar la tentación es difícil, Padre Santo. Pero, Señor, como tu palabra dice, Señor, el varón que soporta, Señor, un día allá en los cielos va a tener una corona de vida, Dios. Padre, gracias por mis hermanos que han podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por cada familia, por cada matrimonio en esta noche. Que tú, Señor, nos has traído para escuchar tu palabra, Dios. Te ruego, Señor, en esta noche que se quede en nuestras mentes, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias que tú, Señor, vives en cada uno de nosotros, Dios. Padre, te pido, Señor, que tú nos des esa fuerza siempre, Dios, hasta que tú vengas. Oramos muy agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.